La ruta de la seda. Sol abrasador y la ruta sur de Irán. A finales del verano de 1982, el equipo de rodaje de la Ruta de la Seda entró en un desierto de la zona sureste del Irán. Esta región, en la frontera con Afganistán, solía estar conectada con la remota China hace unos 2000 años. Este es el tramo más antiguo de la Ruta de la Seda. En uno de los documentos históricos chinos leemos: el camino continúa sin fin, transitado rara vez por enviados de la dinastía Han. Viajaban hasta tan lejos como Bujishanli, donde termina la Ruta del Sur. Bujishanli se refiere a esta región de Sistán, en la frontera entre Irán y Afganistán. La región estaba donde la Ruta de la Seda, Xiyu, su ramal sur, terminaba, de modo que ni siquiera las misiones enviadas por los Hans visitaban a menudo este lugar. Al final de la ruta sur, Xiyu, llegamos a un gran lago en mitad de un desierto de la región de Sistán. Se llama Lago Helmand. Una isla circular se encuentra en el centro de este enorme lago. El nombre de la isla es Cuy-Quaja, donde se encuentran en abundancia restos históricos de la Ruta de la Seda. Los habitantes locales fueron muy amables y nos ofrecieron un paseo en barca para que pudiésemos llegar a Cuy-Quaja. La barca está hecha simplemente con juncos unidos entre sí. La embarcación de juncos tiene unos 3 metros de longitud y unos 60 centímetros de anchura. A pesar de su aspecto, es bastante estable. El lago tiene 1 metro de profundidad. La barca se desliza sobre su suave superficie. El nivel del agua del lago Helmand cambia drásticamente de estación a estación. Con el deshielo de la primavera, el lago se llena hasta los bordes, mientras que en invierno, que es la temporada seca, el agua casi desaparece y Cuy-Quaja se transforma en tierra.
La vida de una barca de juncos es breve. 6 meses como barca de pasajeros y 2 si se utiliza para carga. Se vuelven inservibles debido a la absorción de agua. Los juncos, que crecen en abundancia por todo el lago, parecen ser algo indispensable para la vida de la gente de esta región. En esta época del año, los hombres están atareados segando los juncos, sumergidos hasta el pecho en el agua. Al cabo de poco más de una hora de navegación, Cui Queja apareció ante la vista. Es una isla circular, de unos 2 kilómetros de diámetro y 100 metros de altura. Cui Queja es una palabra persa que significa monte del Señor. La totalidad de la isla fue en el pasado la meca del zoroastrismo, la creencia religiosa del antiguo imperio persa. En las tierras altas de la cara sur de la isla se encuentran restos antiguos. Son Gagashar, las ruinas de un castillo de la época parta. Gagashar es una fortaleza que consta de un palacio real y las residencias del pueblo. Con una avenida interior, los edificios residenciales están a la derecha y el palacio se alza a la izquierda. Hace unos 2000 años, durante la época de los partos, el palacio pertenecía al rey de la tribu Shaka, que dominaba la zona. La tribu Shaka, que descendía de los escitas, nómadas del norte, dominó en un tiempo esta zona del extremo occidental del imperio parto y dio origen a su cultura característica. Se dice que esta región de Sistán floreció como centro comercial del lapislázuli, la brillante piedra azul, desde alrededor del año 1000 a.C. Esta región vio el apogeo y la caída de una serie de pequeños reinos y monarcas. Vimos una tenue pintura rojiza en la pared interior del palacio. Rastros de una pintura mural.
Hace 54 años, en 1929, el arqueólogo alemán Ernst Herzfeld fotografió esta pintura mural durante su visita aquí. Un accesorio pectoral con una corona de laurel muestra su influencia griega. Los originales de estas pinturas murales no pueden verse. Aunque habían resistido a los elementos durante 2000 años, desaparecieron en la última mitad de este siglo. La isla está habitada por una tribu llamada Baluchi, que era en origen nómada, pero que ahora se ha instalado en el pueblo. En todas partes de la isla se pueden encontrar restos históricos. Los restos de la dinastía sasánida del Imperio Persa de hace unos 1500 años se utilizan ahora como almacenes para el pienso de las vacas. Los juncos, que crecen en abundancia en el lago Helmand, proporcionan unos importantes recursos naturales a los habitantes del pueblo. Las hojas tiernas de los juncos son buenas para alimentar a las vacas, mientras que los tallos duros se pueden utilizar como material para construir las paredes de los corrales de las vacas o los botes. En la orilla del lago, una niña hacía ladrillos secados al sol. El barro húmedo que se saca de la tierra se encierra en un marco de madera para secarlo al sol. Este método no se ha cambiado desde que se construyó el palacio hace 2000 años. Nos encontramos con una escena en la que se fabricaba un bote de juncos. Los juncos secos se ponen en fila sobre el suelo. Se atan muy fuerte para hacer haces. Al cabo de una hora, apareció la forma de un bote. Una vez arrancada la piel del tallo de un junco, el interior es blanco y tierno. Vimos a unos niños que lo comían para refrescarse. Cuicuaja, la isla de los restos históricos y de los juncos, yace apaciblemente sobre el lago, envuelta en la neblina de la historia de 2000 años de la ruta de la seda. Dijimos adiós a Cuicuaja y nos dirigimos más hacia el oeste, hacia Persépolis, capital del Gran Rey. Para llegar a ella, sin embargo, debíamos atravesar Dast-i-Lut, que se extiende por la parte sureste de Irán. A finales de septiembre la temperatura durante el día es de 45 grados, mientras que la humedad es casi cero.
viajeros de la ruta de la seda de la antigüedad superaban este calor abrasador del desierto y continuaban su viaje hacia el este o hacia el oeste. En la superficie de la Tierra, a temperatura superior a los 70 grados, vimos a una criatura viva. El Uromastix, familiar del lagarto. Su longitud es de 40 centímetros, una osada criatura del desierto. Haciendo frente al calor abrasador, seguimos conduciendo. Y después de haber recorrido unos 300 kilómetros hacia el oeste, apareció ante nuestra vista una extraña estructura. A medida que nos acercamos, descubrimos que se trataba de una torre de 15 metros de altura. Se dice que se alza en este lugar desde hace unos 900 años. Los habitantes locales la llaman Torre Poste Indicador. En realidad, la torre era un faro construido para los viajeros de la ruta de la seda que tenían que atravesar el extenso mar de arena. Un monje chino, Faxian, escribió acerca del temor de los viajeros del desierto de esta manera: el esqueleto de un viajero muerto sirve como poste de señales. Chang'an, capital de la gran dinastía Tang. Se dice que en Chang'an solían vivir 4.000 personas. Incluían a mercaderes, eruditos y bailarines, lo que indicaba la rica variedad del intercambio entre Persia y los Tangs. La música y la danza persas en particular fueron muy apreciadas por la nobleza de la dinastía Tang. La música persa cruzó más tarde el mar a Japón, donde influyó grandemente en el gagaku, la elegante música cortesana. Japón, China y Persia. La ruta de la seda unía con firmeza los dos mundos, Oriente y Occidente. A 500 kilómetros al oeste de Cuicuaja, llegamos a las ruinas de Bam. Bam es una ciudad-fortaleza construida con ladrillos apilados. Las murallas del castillo recorren 3 kilómetros, rodeando una ciudad cuyo interior es una estructura triple.
El extremo más exterior está dedicado a barrios residenciales y comerciales, mientras que la fila más elevada siguiente es un puesto militar. Y el castillo del señor se alza en el centro. Se dice que Bam es un conocido centro de producción de tejidos de seda. Con los mercaderes de la seda reuniéndose en la ciudad, prosperó como el centro comercial de la zona. Sin embargo, Bam fue destruida por el ejército que la invadió desde Kandahar, en Afganistán, y la fortaleza fue abandonada. En la zona del desierto, todas las tardes, invariablemente, se levanta un remolino. Cuando la temperatura de la superficie del desierto llega a su punto más alto, el aire caliente sube hacia arriba, levantando la arena. En esos momentos la temperatura ha ascendido a más de 40 grados, de modo que incluso se siente dolor en la piel quemada por el aire caliente. Puestos callejeros que venden granadas se alinean a lo largo de la carretera del desierto. El lugar de origen de las granadas es Persia. La fruta fue llevada a China a través de la ruta de la seda y luego a Japón. Aquí las granadas son 2 o 3 veces más grandes que las del Japón y también más jugosas. La gente dice en Irán que nada cura mejor la sed que el agridulce fruto del granado. En el desierto, cerca de la ciudad meridional de Yazd, vimos montículos en formas regulares. Son los llamados qanats. El qanat es una vía acuática subterránea constituida por muchos pozos conectados entre sí desde el pie de la montaña. Algunos de los qanats tienen una longitud de hasta 40 kilómetros. Esta vía acuática subterránea única fue producto de la sabiduría persa de hace unos 2500 años, pero la idea fue traída a China a través de la ruta de la seda, y la vida de la gente en el desierto de Taculamagán depende aún del qanat. El pozo tenía de 5 a 6 metros de profundidad y en el fondo había una vía acuática donde corría agua fresca y clara.
いやー、綺麗なんですよね。あ、魚もいるよ。大丈夫ですか？ここは何ですかね。ドームになってる。左曲がります。あ、ちょっと深いですよ。よく見えないな。お、深い深い。だいぶ天井高いですね、ここは。さっきのところからね、ずいぶん広くなって。外見ると直線みたいだけど、ずいぶん曲がるんだね。そうですね。金沢がこっちの直線にそうそう、続いてるけどね。ちょっとだんだん不気味になりますね。お、深くなってきたよ。深いね。首まで浸かるんじゃないかな、そのうち。もうそろそろ。お尻まで使ってきたよ。お尻まで浸ったね。幅がずいぶん半分ぐらい狭くなっていったからね。木の根があるよ、木の根が。どこにですか？ああ、なんだろうこれ。土が崩れないようにしたのかな。いや、そうじゃないね。上に木があるんじゃない？上の大きな木ですね。うん。やっぱりね。ということはもう出口に近いってことじゃない？村が近づいたから。あ、出口。あ、これで表出るんですね。金網みたいなのがやるね。これでもうかなと終わりだ。なるほどね。ここで終わりですね。あ、こうなってるのか。El agua que emerge a la superficie de la tierra se divide en 6 pequeños canales que más adelante van a parar a 6 pueblos para convertirse en un importante suministro de agua que riega la tierra que hay bajo el sol abrasador y produce cosechas abundantes. Siguiendo el Kanat, llegamos a un pueblo llamado Mobalehek, cerca de Yat. Era un pequeño oasis. La población de Mobalehek es de unos 100 habitantes, todos los cuales se han convertido al zoroastrismo. El zoroastrismo es una religión que adora el fuego. En todas las esquinas del pueblo se instala un pequeño altar con fuego ardiendo constantemente. Bajo el techo, hecho de ladrillos, hay una vivienda elegante con un patio. Esta es una de las casas de los granjeros del pueblo. Pertenece a Rostam Koma. Hoy sus parientes y amigos están reunidos en esta casa para celebrar el primer servicio funerario para su madre. Un sacerdote zoroástrico es invitado a recitar el libro sagrado, el Avesta, y a ofrecer una plegaria por la familia.
El zoroastrismo, que está dedicado a Ahura Mazda, fue una vez la religión nacional del antiguo imperio persa, pero hoy en día solo 45.000 miembros de la población iraní, de 38 millones, son zoroástricos. Las mujeres empezaron a cantar en la cocina débilmente iluminada. Espontáneamente mueven sus cuerpos hacia adelante y hacia atrás, siguiendo la música. Aunque es el aniversario de la muerte de su madre, aprovechan esta oportunidad para tener una gran reunión familiar y divertirse. En el Irán de hoy en día, cuya fe nacional es el Islam, los creyentes zoroástricos parecen vivir recluidos en calma. En las afueras de Yazd se eleva la Torre del Silencio zoroastriana. En lo alto de la colina rocosa de 50 metros se alza una torre de piedras amontonadas. Hasta hace unas 2 décadas, aquí se celebraban los funerales zoroástricos, conocidos por su singularidad. El zoroastrismo considera sagrados tanto la tierra como el agua. Para no profanar el fuego, la tierra ni el agua, se realizaba un entierro en una plataforma. Se traía el cadáver a esta torre, donde se dejaba para que los pájaros lo descarnaran. Ahora ese tipo de entierro está prohibido y la función de la Torre del Silencio, que duró varios cientos de años, ha terminado. Después de que abandonamos la región de Yazd, nos dirigimos hacia la región de Fars, cuna de la dinastía aqueménida del Imperio Persa que apareció en el siglo VI a.C. Estábamos a punto de llegar a Persépolis, nuestro destino. Nos cruzamos con una tribu nómada llamada Qashqai. Emigraban de sus tierras de pastos del verano en las montañas hacia las tierras más bajas para el pastoreo de invierno. La familia empieza a moverse a las 3 de la mañana, antes de que salga el sol, y sigue andando por el desierto a un ritmo de 40 kilómetros diarios.
Irán solía estar habitado por varias tribus nómadas. La tribu Qashqai es una de ellas. Se cree que son nómadas de origen turco y que vinieron a instalarse en Irán alrededor del siglo XI. Para evitar el fuerte calor del sol durante el día, montan una tienda para descansar. Esta sencilla tienda, tejida con lana de cabra, se utiliza durante la emigración. Las mujeres de la tribu Qashqai llevan capas de vestidos de colores vivos. Las ovejas no son solo una parte indispensable de su propiedad, sino en quienes confían para poder vivir. Llevan las ovejas a sus pastos de invierno para venderlas en el bazar. Una oveja vale unos 20.000 rials, alrededor de 60.000 yens. La tribu de Qashqai es conocida por su espíritu intrépido. Él es Zafi Ahmadi. Cuando le preguntamos su edad nos dijo unos 70 años. Es el mayor de una familia de 14 miembros y dirige las emigraciones de la familia, que llevan alrededor de un mes. Estaba muy orgulloso de mostrarnos una alfombra de lana que había acabado en la zona de los pastos de verano. Déjeme ver las uvas. ¿Puedo ver lo que hay dentro? Veo uvas y pan. Eso es harina. Con esto se hace pan, ¿verdad? En mitad de nuestra entrevista comenzaron apresuradamente a desmontar una tienda. La topografía del lugar es demasiado abierta y por lo tanto muy peligrosa para pasar en ella la noche. Decidieron encontrar un lugar más seguro en una cueva montañosa para volver a montar ahí la tienda. Rápidamente se equipan para la partida. Solo 10 minutos después de que empezaran a recoger, el anciano Ahmadi y su familia estaban ya en marcha. Todavía les queda un largo camino que recorrer hasta llegar a sus tierras de pastoreo invernal. En las tierras cálidas, sus ovejas tendrán muchísima hierba con la que alimentarse desde octubre hasta marzo del año próximo.
Después, en abril, volverán a los pastos de las montañas siguiendo esta misma ruta. Esta es aquí la vida de los nómadas, que ha cambiado muy poco a lo largo de la historia de la Ruta de la Seda. Pasargad, en la región de Fars, está rodeada de montañas bajas. Fue aquí donde se fundó la primera capital de la dinastía aqueménida, bajo el reinado de Ciro el Grande. El lugar marcó el comienzo de la gloriosa historia de la dinastía aqueménida del Imperio Persa, que dominó la totalidad del Asia Occidental durante más de 200 años. Persépolis, la capital del gran rey. La puerta de Jerjes es la principal entrada a la ciudad. En el año 512 a.C., Darío el Grande, padre de Jerjes, comenzó la construcción de la ciudad como capital de la dinastía aqueménida del Imperio Persa. Aunque el centro político era Susa, la otra capital del imperio, todas las ceremonias con pompa y grandeza tenían lugar aquí, en Persépolis. Como si quisieran alardear del tremendo poder que poseía el imperio en aquellos tiempos, hay un espléndido despliegue de obras de arte en piedra, una tras otra. Los pilares pétreos del gran palacio Apadana tienen 20 metros de altura. Se cree que en la antigüedad había una fila de hasta 72 pilares de piedra de este tamaño. Debajo de ellos se celebraron a diario espectaculares banquetes y fiestas. En el palacio de Darío el Grande, construido junto al de Apadana, encontramos una inscripción dejada por el mismo rey que decía: construí esta fortaleza basada sobre la gracia de Ahura Mazda. Debajo de Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo, se alzan las figuras de Darío y de su hijo, Jerjes. Fueron estos dos reyes quienes establecieron firmemente el dominio de la dinastía aqueménida del Imperio Persa en toda Asia Occidental. 29 países, incluidos Egipto y la India, capitularon en el campamento del rey. Los países subordinados enviaban a sus emisarios para ser recibidos en audiencia por el gran rey. Figuras de estos emisarios están talladas en una cara de un cimiento de 3 metros de altura de Apadana. Llegaron de 23 países a ofrecer sus tributos. Esta es una embajada de Inia, cerca del mar Egeo, que traía consigo maravillosos objetos y tejidos junto con panales de miel, a modo de tributo.
Unos emisarios de Gandhara ofrecían una vaca junto con una lanza y un escudo. El singular sombrero puntiagudo pertenece a un emisario escita, un nómada de la parte septentrional del Mar Negro. Está ofreciendo un brazalete de oro con grabados. Estos tributarios ilustran a la perfección el tremendo poder de la dinastía aqueménida del Imperio Persa. La prosperidad, sin embargo, no duró mucho. En el año 330 a.C., Alejandro Magno atacó Persépolis y prendió fuego a la sala de los 100 pilares donde, literalmente, se alzaban 100 columnas en hileras. El techo, cubierto con cedro del Líbano, ardió y supuso el fin de la gloriosa historia del Imperio Persa. Dejando atrás Persépolis, que había sido reducida a cenizas, Alejandro Magno y su ejército avanzaron hacia el este. Esta marcha militar fue fundamental para la expansión de la cultura griega hacia el oriente y marcó el inicio de la Ruta de la Seda, en la que floreció una abundante historia de intercambios entre Oriente y Occidente.